Kikirikó. Venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Mica din Argentina și acest videoclip e foarte special pentru mine. De ce? Suntem în vacanță? Unde? Argentina. Vamos a recorrer un poco de Argentina. Le tengo que mostrar a mi esposo y, ¿por qué no? También se los tenía que mostrar a ustedes. Así que vamos a empezar un poquito. Estoy muy feliz, un fuerte ferichita de poder compartir todo lo lindo de mi país con ustedes. Empecemos. Mira para atrás mío. Y bueno, lo primero que vamos a recorrer es en el corazón y punto de Buenos Aires, algo que se llama Ecoparque. Está en el centro de la vorágine y loca ciudad de Buenos Aires y era un ex zoológico, que ahora ya no es más zoológico, así que vamos a recorrer este ecoparque. La entrada es gratis, gratuita y está muy bien cuidado. Hace mucho calor aquí en Buenos Aires, es verano, bueno, en verdad técnicamente ya se está yendo, pero hace muchísimo calor. Así que vamos a ver este ecoparque y lo lindo y maravilloso que tiene la Argentina para todos ustedes y Pentrunoy también, para nosotros. Animalitos que están libres por todos lados, están cuidados y justamente la idea es esa, que deje de ser un zoológico y que deje de ser animales libres, cuidados autóctonamente en estos lugares. ¿Qué animal es ese? Carpincho. ¿Cómo no es? ¿No es un carpincho? Bueno, no sé si es un carpincho. Hay un animal que podría ser un carpincho, pero... Es un carpincho. Y están comiendo. Eso sí es un carpincho. Este lugar se encuentra como pulmón en el centro de la caótica ciudad de Buenos Aires. Se encuentra una parte toda natural que, si bien antiguamente era un zoológico, ahora se transformó en un ecoparque. Esta idea de ecoparque tiene que ver principalmente con crear un espacio más amigable con el medio ambiente, que sirva también de esparcimiento, pero también sobre concientización sobre el cuidado del medio ambiente y de los animales. La idea es proteger las especies autóctonas, la fauna y la flora, y los animales que no podían estar aquí fueron trasladados o derivados a lugares según los veterinarios y según sus especialistas, dependiendo cada uno del animal. Hay que tener en cuenta que el ecoparque está rodeado por dos parques más, por el Jardín Botánico, que también tiene entrada gratuita, y por el Rosedal de Palermo, que también tiene entrada gratuita. Es como una parte de Buenos Aires que tiene absolutamente todo
al aire libre. Como hace mucho calor decidí sentarme un poquito. Este lugar me hace acordar un poco a un parque en Craiova que también había animales sueltos, que es como esos zoológicos que comenzaron siendo zoológicos y después se trataron de dejar los animales libres. Y bueno, acá también había 2 elefantes, la elefante Mara, que cuando se convirtió de zoológico a ecoparque la tuvieron que trasladar y ahora la trasladaron en un santuario de Brasil. Solamente dejaron animales que pueden estar en este lugar. Y a veces vas caminando por el sendero y te encontrás con patos, aves, carpinchos. ¿Y cómo se llama el parque de Craiova? Se llama Romanesco. Parecido. Ayúdame, dale, pero corto. Romanesco. El parque de Craiova Romanesco, que también tiene un montón de fauna y flora y animalitos. Esto digo, que vas caminando y de golpe se cruzan los pavos reales. Es divino. Si bien la entrada es gratuita, el ecoparque también tiene una opción de pago porque ofrece una visita guiada donde te cuenta la historia de cada uno de los animales, cómo fue trasladado y cómo fue creado este espacio verde en Buenos Aires. Ese precio de visita guiada sale 760 pesos por persona, los menores de 3 años son gratis y está acompañado de un guía de turismo. Como les conté que esto era un zoológico antiguamente, bueno, ahí están las estadísticas y los números de los animales que fueron derivados porque no podían seguir en estas condiciones en este lugar, de los animales que fueron derivados a otro país, los liberados, por ejemplo 2046, y acá ponen un dibujito de un ave, claro, un cóndor no los podías tener más acá, entonces los liberaron en un lugar de altas montañas de acá de Argentina, y algunos animales que estaban en condiciones malas los rescataron y los llevaron a un hospital silvestre, fueron 3.308. Así que podemos decir que este lugar es un poquito más eco-friendly ahora y más en torno con la naturaleza y no tanto con el espíritu de zoológico de tenerlos encerrados. El ecoparque tiene 18 hectáreas y se encuentra ubicado en el barrio porteño de Palermo, enfrente de Plaza Italia. Es muy fácil llegar porque tenés el acceso del metro y también muchas líneas de colectivo pasan por allí. Actualmente lo habitan casi 1.500 animales que han quedado del antiguo zoológico de Buenos Aires. El ecoparque ha sido un lugar de múltiples controversias, porque del 2017 fallecieron 3 ciervos, que también fallecieron peces que fueron trasladados del jardín japonés porque los dejaron una noche en un lugar sin oxigenación. En el 2018 también falleció un mono y a raíz de estos hechos las ONGs protectoras de animales comenzaron sus denuncias para darle protección a los animales, lo que terminó con el cierre del zoológico y la conversión de ese lugar al ecoparque. El zoológico cerró sus puertas en el 2017 y ahí comenzó la construcción del ecoparque, que antiguamente sigue en construcción. Luego de la visita del ecoparque, seguimos nuestro camino hacia el segundo lugar, que es el jardín japonés. Un lugar muy lindo de visitar, aunque aquí la entrada no es gratuita. Caminamos en este calorazo de Buenos Aires. Ahora sí, bienvenidos al jardín japonés. Bueno, después de ahí saco unas fotitos, unos videitos, después cuando llegue se los voy a mostrar. Bueno, esto es el jardín japonés de Buenos Aires. La entrada sale 690 pesos argentinos.
Si tenés los niños, creo que entran gratis. Ay, mira qué lindo toda esa parte. Y es un lugar turístico de antaño, desde siempre, que no podés no venir porque está cuidado de nivel increíble. Y lo llamativo es que fue lo primero que vimos el ecoparque, que la entrada era gratuita, no estaba tanto lleno de gente. Pero aquí, que el jardín japonés hay que pagar, hay mucha más gente. El jardín japonés se construyó con el aporte y el esfuerzo de la colectividad japonesa en Argentina en el 1967. Actualmente, la administración está compartida por ellos y por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. También, por un decreto de la Presidencia de la Nación Argentina, fue declarado un bien de interés histórico, artístico y nacional en el año 2008. Al jardín actualmente se lo conoce mundialmente como el jardín japonés más grande fuera de Japón. Además de su jardín, que está en excelente estado de cuidado y conservación, el lugar cuenta con un edificio especial que contiene un centro de actividades que hacen referencia a la cultura japonesa. Tiene una exposición sobre la cultura como el kimono, pintura, origami, la vajilla japonesa. Y llegamos al corazón de Buenos Aires. La Flor, atrás mío, es un lugar icónico de Buenos Aires y esta flor se abre y se cierra con el rayo solar. Al lado está la Facultad de Derecho, que para mí es muy importante, que ya se la voy a mostrar, y es un lugar infaltable en Buenos Aires. Estamos enfrente de la Facultad de Derecho. ¿Para qué vamos a hacer? A cambiar. Ahora sí, yo me recibí en esta facultad hace muchos años de mi vida aquí estudiando, 5 o 6. Después le voy a mostrar el diplomita. Y ves que tiene varias columnas, muchas columnas. Y uno de los dichos era, si vos sos estudiante y todavía no te recibiste y contás las columnas, no te vas a recibir. Así que nunca conté las columnas que tiene esta facultad y hoy por primera vez, después de recibida, veo que tiene 14. ¿Te gusta Esposo Buenos Aires? ¿Esposo, te gusta Buenos Aires? Sí, ya. Mi flash es fuerte mucho. Y bueno, luego de recorrer todo el día para que mi esposo rumano conozca un poco más de lo que es la ciudad de Buenos Aires y Argentina, vamos a decidir terminar este video. Nos quedan muchas cosas por recorrer, que las vamos a recorrer, pero en otro video. Te voy a dejar el plano de todo lo que caminamos hoy, porque ya sabes, si venís a Buenos Aires, buen calzado y a caminar, que es la mejor manera de conocer todos los lugares. Hicimos más de 5 kilómetros seguro caminando. Bueno, 4, 3, 2. 20. No, bueno, 20. Después les dejo bien el plano acá. Así que bueno, si querés hacerme un comentario, hacelo abajo. Si te gustó Buenos Aires, un poquito de lo que es mi país, Saramea, déjame un comentario también abajo. Muchas gracias por ver. Déjame un like y no te olvides de suscribirte. Hasta luego, papá, la revedré.